La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9:15 a 9:30 por Radio Alas 101.7, Canal Alas TV San Juan, por streaming, changomóvil.net y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días. Ha causado repercusión los papeles de Perón que se han encontrado como documentos donde hay manifestaciones claras de todas las indicaciones que hacía Juan Domingo Perón cuando estaba en España y que repercutieron inmediatamente en la Argentina. Esto se llama Los Papeles de Perón 2, la otra conspiración desde Madrid. Esto lo escribe Escribano, pero fundamentalmente repercute porque en la forma en que lo dice, y Perón procurando mover los hilos de la realidad política en la Argentina. Tarde o temprano esto se tenía que conocer. Dice Escribano que el 17 de noviembre de 1967 Juan Perón enviaba a un destinatario a Buenos Aires la carta en que evidencia su contrariedad con el gobierno de Juan Carlos Onganía y ha contribuido a su gestación por considerar una necesidad histórica el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Illia, pero lo ha desilusionado por entero el primer año de la nueva administración. Habla de la nueva administración, en este caso de Onganía. Es decir, lo que está mostrando estos documentos, que Perón hizo tres cosas. Primero, conspiró para derrocar, yo creo que ha sido uno de los presidentes más honestos que ha tenido la Argentina, democráticamente elegido como Arturo Umberto Illia. Y segundo, para derrocar a Onganía. Y tercero, para promover, salen estos documentos, promover la subversión en la Argentina, que después lo terminó echando en la Plaza de Mayo. A medida que se tratan estos primeros documentos, se conocen que Perón habla de realizar acciones coordinadas con el radicalismo. En la terminología política de la época, el radicalismo era la fuerza política encabezada por Balbín, la fracción remanente de la división del viejo tronco de la Unión Cívica Radical, y entre otras cosas se conoce también, se considera conveniente previa y oportunamente, escribe Perón, puede darse un manifiesto nacional en nombre de todas las fuerzas populares, peronismo, radicalismo, planteando la situación y dirigido en primer término a romper la inercia y a poner en marcha el movimiento nacional, sin divisionismos ni banderías. Se compromete a encarar las tareas de sacrificios que sean precisos para que en plazo prudencial se reintegre al pueblo argentino la soberanía que había perdido. En estos documentos Perón habla fundamentalmente con algunos íconos, con alguna fórmula que solamente puede entenderla él y a quien era dirigido. Por ejemplo, Montoneros, Libertad, anunciamos hecho importante, Enrique le pone, Operación Retorno es Navidad, queremos que venga Manuel, hecho ocurrido en lo nuestro, Clara, habla con claves. Todo está así, por ejemplo, General Perón es Roble, Cámpora, Toros, López Rega, Estrella, y así sucesivamente. Actos de Perón, que en la carta del 17 de noviembre de 1967, esto es importante históricamente,
Perón brama contra lo que considera una traición de Onganía y su corte pretoriana respecto a las promesas políticas que había recibido de los militares azules y que no fue totalmente consultado. Lo hizo imposible el antiperonismo visceral en una miríada de ellos, como lo que habían pagado con años de cárcel haberse sumado a la revolución del general Benjamín Menéndez el 28 de septiembre de 1951. Además, en esa época también, posteriormente, Frondizi sorprendió incluso a algunos de sus más próximos adeptos al anunciar en las primeras horas de su gobierno una política petrolera y de industrias básicas como la petroquímica. Es decir, Perón estaba perfectamente informado de todo lo que estaba pasando en la Argentina. Tampoco creía en plebiscito porque decía que estaban muy gastados y se manifiesta en términos que hoy pueden resultar de interés para políticos, para politólogos, sobre una delicada cuestión en debate. Es indispensable que la opinión pública conozca lo antes posible en detalle de los programas del gobierno de cada una de las alianzas políticas, partidos, candidatos presidenciales. Bueno, esto es parte de lo que dice, aquí se ve también en esos documentos que tienen repercusión, los mensajes. Que el archivo personal de Perón fue secuestrado en octubre de 1976 en un allanamiento ordenado por el juez federal Ricardo Sarmiento y la justicia española. ¿Qué decir del giro inesperado de Carlos Menem, dice Escribano, al llegar a la Casa Rosada 30 años más tarde, todavía con las patillas de Facundo Quiroga, a meses de comenzar las jornadas electorales que van a culminar el 10 de diciembre de 2023? Es por eso interesante observar una vez más a Perón al respecto. Está urdiendo a fines de 1967 que aquellas materias tácticas que habría celebrado, como el viejo Vizcacha, a quien personificaba a veces con maestría, dice Perón al destinatario de la carta, un plebiscito le obligará a comprometerse a cosas concretas en cuanto a duración del gobierno y otras hierbas. Aquí también dice Escribano, hay que decir genéricamente que en el menor plazo posible, insiste, eso puede ser suficientemente elástico. Es más grave error en la Revolución Argentina la que llevó a Onganía al poder. Ha sido precisamente cometer la indiscreción de anunciar el quedantismo, como que se iba a quedar Onganía. Aquí tiene dos decepciones. Primero, Ilia. Segundo, Onganía. Y conspira desde España para que lo volteen a los dos, cosa que sucedió. En tanto, es importante lo que dice de la deuda externa. En 1945 era de 125 millones de dólares, no de 3.500 millones de dólares como asegura por escrito quien fue por 3 veces presidente. Acá está diciendo que mintió, que no fue en 1945 cuando toma el poder de 3.500 millones de dólares, sino que solamente se debían 125 millones de dólares. O sea, ni hablar de comparación ahora, absolutamente nada. Y dice Escribano, ¿era posible escribir con tan grado de hipocresía, habiendo sido Perón ministro de Trabajo y Guerra y vicepresidente de la Nación hasta apenas meses previos a las elecciones del 46, febrero del 46? ¿Era posible desconocer con tal descaro la situación en que había quedado el país después de 3 años en el poder de la Revolución de 1943, de cuyo gobierno había sido desde el primer día él uno de los pilares esenciales? ¿Por qué habría de creérsele a Perón esa desvinculación en procura de convencer al destinatario de la carta con relación a los estados de las cosas existente al 4 de junio
de 1946. Por otra parte, dice Perón con la mayor gravedad, según Escribano, el país parado, descapitalizado, endeudado y con su economía manejada desde afuera todo el año 46, parte del 47, nos llevó a la situación y recién este último pudimos poner en marcha el primer plan quinquenal. ¿Qué había hecho él entonces entre el 43 y el 46? ¿Nada acaso? ¿Había sido un mero observador? Y aquí continúa. El macaneo de Perón sobre la situación económica y financiera heredada en 1946 es asombrosamente pormenorizado en otro documento que hemos tenido por igual a la vista. Allí Perón escribe: en 1946, cuando nos hicimos cargo del gobierno, existía una deuda de 3.500 millones de dólares, crédito por 1.500 millones de esa misma moneda. Y queda demostrado que no fue así. Solamente la deuda era de 125 millones y había una creencia contra Estados Unidos, es decir, Estados Unidos nos debía a nosotros 3.500 millones de dólares, éramos acreedores, en este caso el deudor era Estados Unidos. En otro documento, este 25 de mayo de 1963, a un mes y medio de los comicios nacionales en que vencería la fórmula radical Ilia-Perete y convalidaron después las juntas electorales, Perón se había dirigido por vía reservada a sus partidarios. Como no es posible permanecer inermes ante la amenaza de la violencia gorila, dice, será preciso que mientras se libra la batalla en las urnas, las organizaciones clandestinas de defensa trabajen febrilmente en su misión específica hasta alcanzar la mejor organización. Y concluye luego con las palabras que desnuda por completo la personalidad del personaje y autor de los documentos que aquí se glosan. No somos partidarios, dice, de la violencia y por eso mismo debemos prepararnos para no sufrirla. Lo que está diciendo estos documentos ya es, como alguna vez me lo contó el doctor Valenzuela, incitó a la violencia subversiva, los empujó y que después, finalmente, como todos saben, los echó de la Plaza de Mayo. Las reglas de la política suelen ser despiadadas, en nada contribuyen a sofocar su malignidad congénita a quienes desconocen cualquier principio que no sea el de la conquista del poder sin más miramientos que el de la eficacia en la prosecución de los propósitos. En el caso, y aquí se inclina, del kirchnerismo, estamos frente a un artilugio cuyo único interés para el examen político o académico deriva de los aspectos inéditos de una nueva tramoya dentro de la cultura trágica de aquel movimiento ha cautivado desde 2003. Hay una crítica que saca Escribano, lo publica, mostrando a un Perón que conspira desde España contra Arturo Umberto Illia hasta que cae, y que después se siente traicionado por Onganía y promueve a que caiga también. Tercero, está mintiendo sobre la deuda externa y la deuda interna, pero fundamentalmente sobre la deuda externa. Cuando toma en 1945 el poder, la Argentina no debía prácticamente nada y era acreedora de 2.400 millones de dólares hacia Estados Unidos. Estados Unidos nos debía. Eso no lo dijo, lo cambió. Y finalmente, el empuje que le da para crear la subversión en la Argentina, que después también se decepciona. Era cuando llega el Perón herbívoro, todo lo demás, y los termina echando de la Plaza de Mayo. Y deja esta incógnita
en este caso escribano, con relación al kirchnerismo. ¿No será que después de lo que hizo Perón están tramando, porque habla de tramoya, dentro de la cultura trágica de aquel movimiento ha cultivado desde 2003, con la época de Cámpora, esto y todo lo que pasó, que ahora en alguna medida, cuidado, dice, podría repetirse? Son consecuencias lógicas de lo que estamos viviendo desde hace 80 años a la fecha. Violencia, inflación, mentira, deuda externa. Hasta mañana, gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9:15 a 9:30 por Radio Alas 101.7, Canal Alas TV San Juan, por streaming, changomóvil.net y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio.